Leemos la palabra del Señor entonces en Mateo 13:30. Dice así la palabra del Señor: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a mirar en esta mañana el tema, el tiempo de la siega. Amén. El versículo 49 y 50, ahí mismo en Evangelio Mateo 13, dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Ahí en el tiempo de la siega es el tiempo del fin ya los últimos momentos de esa cosecha que el Señor comenzó, ya es la parte final. Se recoge el fruto en su granero, el buen trigo, y la cizaña o los malos hombres, los malos peces, como dijera la parábola de la red, serán quemados, serán echados fuera. Amén. En el Evangelio según San Mateo capítulo 23, en el verso 38, el Señor había dicho: he aquí vuestra casa os ha sido dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Israel había rechazado a Cristo. El Señor se tuvo que ir a predicar ya su mensaje, su palabra al pueblo gentil. Pero les había dicho a los judíos: vuestra casa os es dejada desierta. Amén. Cuando Cristo salió del templo, acompañado de sus discípulos, ya en el capítulo, finalizando el capítulo 23, comenzando el 24, ellos asombrados y desconcertados por lo que el Señor les había dicho, le dijeron acerca del templo, Marcos 13:1, maestro, mira estas piedras y mira qué edificios. Y el Señor respondió, Mateo 24:2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esas son las sentencias del último tiempo. Sentado en el monte de los olivos, él contemplaba, él y sus discípulos contemplaban la ciudad, veían allá el templo, y los discípulos le volvieron a preguntar en el verso 3 de Mateo 24: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El tiempo de la siega, el final, el fin del siglo, el fin de ese programa divino de sembrar su palabra y de recoger el fruto. Y el Señor aquí empieza a describir ese tiempo, el tiempo de la siega. Mateo 24:16 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Amén. Ahí empieza él a describir ese tiempo del fin, el tiempo de la siega, lo que iba a predominar en esos días. Está hablando del anticristo, está hablando de los juicios que se ven. Usted puede leer el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 6. Todo eso, hermano, describe esos últimos 7 años de la semana septuagésima de la profecía de Daniel 9:24 en adelante. Esa última semana de años, 7 años de tribulación, que a los 3 años y medio será más recia, más terrible, y se llama por eso la gran tribulación. Amén. Entonces les dice que cuando vean la abominación desoladora,
el sacrilegio, las blasfemias. Cuando el anticristo, dice la palabra, primero en el capítulo 6 de Apocalipsis, dice que se va a manifestar haciéndose pasar por Cristo y hace un pacto con los judíos. Allí empiezan esos juicios, allí empieza esa siega, donde Dios va a hacer la selección de los peces buenos y los peces malos, del trigo y la cizaña, de los malos hombres y los buenos hombres. Entonces se manifiesta el anticristo y hace un pacto con Israel. Amén. Pero a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, reclamando toda adoración hacia Él, quitando o queriendo quitar de la vista de los hombres a Dios y que la coloquen en Él. Amén. Lo dice Pablo también en 2 de Tesalonicenses 2:3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe, mire. En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él no quiere que nadie adore a Dios, se levanta contra todo aquello que simbolice, que represente, que señale la adoración a Dios, que le honre a Él. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces los judíos no están de acuerdo con eso. Ahí se dan cuenta que ese no era su Mesías. Cuando Él pretende robar la adoración de todas las gentes, colocarla en Él y quitarla de Dios, ahí es directamente donde comienza esa gran persecución del anticristo contra los judíos. Y pudiéramos decir que ahí empiezan los tratos de Dios con su pueblo, con los judíos, con Israel, a través de juicios terribles. Lo llama la Biblia, lo representa con las copas de la ira de Dios, imagínense. Y dice también que es el tiempo de angustia para Jacob, o sea, para Israel. Ahí comienza todo, ahí se intensifica. Y por eso dice, cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Por eso dice en Apocalipsis que el Señor se lleva a Israel y los cuida, los protege durante esos 3 años y medio que restan en el desierto. Se la lleva, dice que lo lleva en las grandes alas del águila. Amén, hermano. Amén. Entonces, hay que aclarar una cosa aquí, que es diferente el tiempo y la razón. Cuando dice que cuando vais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación está cerca. Los que estén en Judea huyan de los montes. ¿Cuándo es ese tiempo? ¿A qué se refiere? Porque todos sabemos la ley de la doble referencia bíblica. La Biblia tiene la ley de la doble referencia. Dios, el Espíritu Santo, es experto en hablar de algo que va a suceder en estos tiempos, en estos días, y a la vez que eso se aplique para un futuro más lejano, para un futuro cercano y para un futuro más lejano. Eso pasa aquí. Amén. Porque cuando Lucas habla de ese cercar de Jerusalén y de la destrucción, nos está hablando del año 70 después de Cristo, cuando los romanos, Tito, el emperador romano, destruyó a Jerusalén. Amén. Fue señal o tiempo para los judíos de aquel entonces, un futuro cercano. Para nosotros es un pasado, para ellos era un futuro cercano. El Señor les dijo esto por allá por el año 31, 32 más o menos, y se cumple en el año 70. Amén. Pero Mateo, cuando le está hablando directamente de este tiempo de la siega,
Mateo habla de la destrucción de Jerusalén solamente, y en Lucas no se menciona la abominación desoladora. En Mateo dice, cuando veáis la abominación desoladora, porque estaba refiriendo a los tiempos del fin, a la mitad de la semana de Daniel, cuando el anticristo se sentaría en el templo de Dios como Dios. En cambio Lucas estaba haciendo referencia era a la destrucción inmediata, esos días, en el año 70. ¿Me entiende? Entonces ahí está una gran diferencia. Y todo eso se debía o se debe a que los judíos rechazaron a Cristo. Por eso se iba como veíamos en la parábola del tesoro oculto, Israel iba a quedar oculto por un tiempo, como escondido, y venía el trato de Dios para salvar a los gentiles y conformar la iglesia. Mateo 23:34 nos describe ese rechazo. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, imagínense, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? El mismo Señor Jesucristo vino a eso, a juntarlos, y ellos los rechazaron y no quisiste. Entonces ahí es donde les dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. La venida aquí es el regreso de Cristo a la tierra, y se refiere al pueblo de Israel. Por eso es que en Lucas no está la pregunta acerca de su venida. En Mateo dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Porque está hablando, o les iba a responder hablando de los tiempos finales. Y en Lucas no dice, simplemente dice: ¿cuándo serán estas cosas? No dice acerca de tu venida, porque a Lucas se le revela es la destrucción inmediata de Jerusalén en el año 70. Amén. Entonces, en Mateo 24 es a un futuro y es principalmente dirigido a los judíos. Amén. Mateo 24:3, mire: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tu venida y del fin del siglo. En cambio, en Lucas 21:7 dice: ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? No habla de la venida. Amén. Entonces Lucas se refiere específicamente a la destrucción del templo en el año 70. Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Miren que eso se cumple literalmente y al pie de la letra en el año 70. Jerusalén es destruida, el templo es destruido, y los judíos son esparcidos por todas las naciones. Hasta estos días, hasta el año 1948, el 14 de mayo, cuando la ONU declaró a Israel como nación nuevamente, pero estuvieron esparcidos. Y hoy vemos que están nuevamente en guerras, porque cuando venga el anticristo va a encontrarlos en guerras, y él hace con su estrategia militar,
hace un pacto con ellos y les da paz. Por primera vez en mucho tiempo. Amén. Entonces en Mateo se pregunta, ¿y cuál señal habrá de tu venida? Venida, cuando digan bendito el que viene en nombre del Señor. Mateo 21:9, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Oiga bien, al Hijo de David, porque ellos esperaban un rey militar, que el descendiente de David que se sentaría sobre su trono los iba a librar del yugo del romano. Ellos no esperaban un Mesías que fuera a morir en la cruz. Ellos esperaban un libertador, un Mesías libertador. Y así lo van a reconocer en la segunda venida, a los tiempos del fin. En su segunda venida, después de la tribulación, que a eso es que se refiere aquí, ahí sí va a venir Cristo con poder de militar y va a destruir al anticristo, al falso profeta. El anticristo, que va a ser el falso Mesías que hace pacto con ellos, los va a tirar al lago de fuego y azufre en la guerra de Armagedón. Amén. En el fin de la era, en el fin del siglo, dice, en el fin de la siega o de la edad. Amén. Entonces le estaba hablando a los judíos de ese tiempo de prueba, a ellos como judíos. Amén, hermano. En ese momento los apóstoles no pensaban ni entendían bien acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Ellos no sabían, ellos no tenían claro el concepto de la iglesia, de que iba a formarse un pueblo diferente, que sería raptado en esos mismos tiempos, pero ellos no sabían. Amén, hermano. Por eso en Hechos, capítulo 1, verso 6, vuelve y le preguntan al Señor, mire, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sí ve? Lo va a restaurar. ¿Cómo restaurar el reino de Israel? Ellos se referían a Israel en los tiempos de David. Cuando David, con su poder militar, Dios permite que David unifique la nación. Usted sabe por el libro de los Jueces que eran las 12 tribus, vivían en el mismo territorio, pero prácticamente eran 12 tribus independientes, los descendientes de los hijos de Jacob, cada uno por su lado. Inclusive el libro de los Jueces varias veces dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En este tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces viene David y unifica la nación, la vuelve una nación poderosa, que nadie de ninguna de las naciones vecinas se atrevía a hacer guerra. Ya con el tiempo no se atrevían a hacerle guerra a David. Y por eso Salomón, cuando toma el reino de su padre, de David, mire que tuvo paz. En los días de Salomón no hubo guerra, porque ya las naciones tenían temor, porque David había unificado el país. A eso se referían ellos cuando le dicen, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Eso es lo que ellos querían, eso es lo que ellos esperaban. Pero el Señor le dijo, no le toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No es para este tiempo. Les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ustedes van a seguir sembrando lo que yo empecé a sembrar. Ellos se iban a encargar de levantar ese pueblo, la iglesia, ese pueblo que para ese tiempo era un misterio, pero que ya es un misterio revelado a través del apóstol Pablo en sus epístolas. Para los judíos, para Israel en el Antiguo Testamento, la palabra profética sobre la iglesia estaba vedada. Ellos no entendían, leían eso y no entendían. Fue Pablo el que sacó a la luz ese propósito divino, debido a que Israel rechazó a su Mesías. Amén. Entonces ellos lo que esperaban era esa restauración de Israel, y que su Mesías fuera
un liberador del imperio del dominio gentil. Amén, hermano. Las expresiones el fin o tiempo del fin se refieren a la 70ª semana de Daniel. Daniel capítulo 9, verso 24 al 27 nos habla de las 70 semanas que Dios determinó. 70 semanas están determinadas. Eso no lo cambia nadie. Cuando la Biblia, cuando el Señor dice está determinado, eso está determinado. Eso no lo cambia ningún concepto humano ni ninguna persona. Ya Dios lo determinó así. 70 semanas de años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Israel. Tenía que ser así porque lo dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, acabar con el pecado, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos, o sea, Cristo, el descendiente de David. Tenían que pasar 70 semanas de años. 7 por 7, 49, 70 semanas, semana 7, 490 años. Y dice desde la salida de la palabra para restaurar a Jerusalén, que fue en el año 445 antes de Cristo, hasta la muerte del Mesías príncipe, dice, habrá 69 semanas, quedaría faltando una. Y en ese intervalo del cumplimiento de las 69 semanas que se cumplen con la muerte del Mesías, hasta el levantamiento de la iglesia al cielo, empezaría a rodar, digámoslo así, el tiempo de la otra semana. Por eso la 70ª semana es la tribulación, después de que Cristo rapte la iglesia. Amén. Entonces esa faltaba de cumplirse. Y en ese versículo 27, 26 y 27 dice, y el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad, el templo, etcétera. Y en otra semana, usted puede leerlo él en su casa, Daniel 9, 24 al 27, y verá que dice de las primeras 69 semanas del cumplimiento, y después el verso 27 dice, y en otra semana hará el pacto con muchos, con los judíos. Él viene a hacer pacto, haciéndose pasar por Cristo. Por eso Cristo en una ocasión les dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre y no me recibís. Lo que es del verdadero Dios, del verdadero Cristo, a la gente no le gusta. A la mayoría le gusta lo del mundo. Yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibís. Vendrá otro en su propio nombre y a ese recibiréis. Y ellos hacen pacto con el anticristo que se viene haciéndose pasar por Cristo, y a ese sí lo reciben, hacen pacto con él. Pero ya dijimos, a la mitad de la semana ese pacto es quebrantado y viene la persecución. Amén. Entonces para ellos comienza entonces la manifestación del Mesías, hijo de David, en la segunda venida de Cristo a la tierra. Amén. Mire Hebreos 2:5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de la cual estamos hablando. Ya el Nuevo Testamento habla de ese mundo venidero, de esa restauración del pueblo de Israel, de ese levantar de la iglesia, de la siega final donde el Señor pondrá a un lado los peces malos, los peces buenos al otro, etcétera. Se refiere a eso. En el capítulo 6, verso 5 dice, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esas expresiones se refieren a este tiempo. Amén. La respuesta de Jesús a esos interrogantes de los judíos que le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eran muchas las inquietudes que ellos tenían. ¿Y a quién le iban a preguntar? Al Maestro, al Señor. Amén. Y el Señor lo que les dice, su casa será dejada desierta hasta el tiempo del fin. Y les dejó algunas señales.
Se las dejo en Mateo capítulo 24. Del versículo 4 al verso 7, mire, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mire qué tan precisa es la palabra, tan preciso lo que Dios les habló. Mire, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Amén. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mire bien, aún no es el fin. Va a oír de eso, así como oímos hoy. Hoy en día hay guerras y rumores de guerras. Hace poquitico empezó la guerra de Rusia invadiendo a Ucrania. Ahora hace menos tiempo están bombardeando a Israel, Israel respondiendo, guerras. Amén. Guerras, rumores de guerras. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. También hace poco, un par de años, terminó una pandemia terrible, ¿cierto? Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. También hemos sido testigos de eso. Pero aún no es el fin, lo dice el Señor. Porque esas mismas señales en la tribulación van a estar también, pero más intensificadas, más fuertes, con peores matanzas. La Biblia, el libro de Apocalipsis nos habla de que la tercera parte de los seres humanos, después que la cuarta parte, nuevamente que la tercera parte. Entonces imagínese usted, en este momento se calcula unos 8.000 millones de habitantes. La cuarta parte son 2.000 millones de habitantes. En las guerras y rumores de guerras de hoy, en las pestes de hoy, que también tienen que suceder, no se ha visto esa matanza tan terrible, esa muerte. Pero en la tribulación sí se va a ver, porque se intensifican. Por eso el Señor habla de esas señales, pero dice, no se turben, que aún no es el fin. Los versículos del 4 al 14 en Mateo 24 tratan de la primera mitad de la tribulación, la primera mitad de esa semana, lo que usted lee ahí del versículo 4 hasta el 14, amén. Del versículo 15 al 30 ya nos habla de la segunda mitad de la semana, los segundos 3 años y medio, amén. A su nombre gloria. Cuando dice en el verso 4, del 4 al 7, dice, mirad que nadie os engañe. Si usted lee Apocalipsis capítulo 6, verso 2, dice, he aquí un caballo blanco, y el que sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese no es Cristo. Cristo es el del caballo blanco en Apocalipsis 19. Este es el anticristo que viene y engaña a los judíos, cuando el Señor ya les había dicho, mirad que nadie os engañe. Les advirtió, pero como ellos no querían, no se compenetraban, no estudiaban, no se daban a la palabra, los logra engañar. Ahí está el anticristo engañando, haciéndose pasar por el verdadero Cristo. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Bueno, dice Apocalipsis capítulo 6, verso 3 al 4, que eso ya pertenece a la tribulación. Mire, un caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, guerra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada, el caballo de la guerra, porque van a haber guerras, y esa sí va a cobrar miles de millones de almas. Hambres, dice también, y habrá hambres. Apocalipsis 6, del 5 al 6 dice, y un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. La balanza, el peso, símbolo, mire, una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario. Está hablando de la escasez. Por eso se dan las hambres. ¿Sí ve? La correspondencia tremenda de Mateo 24 con Apocalipsis 6, que es donde comienza la tribulación. Pestilencias y terremotos en diversos lugares. Apocalipsis 6, 7. Un caballo amarillo,
y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Sí ve? Para matar con espada, la guerra, con hambre, la escasez, con mortandad y con las fieras de la tierra. La cuarta parte. Repito, si fuese en este momento que dicen que hay aproximadamente unos 8.000 millones de habitantes en la tierra, la cuarta parte serían 2.000 millones. Eso es mucha gente, hermano. Dios sale de su lugar. La gente dice, no, ¿cuál Dios? A ver dónde está Dios. Mire, inclusive en los días de Pedro decían, todas las cosas permanecen como al principio, a ver dónde está la promesa de su venida. Y él dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. Él quiere la salvación de todas las almas. Pero llega un momento en que ya el Señor, no quieren. Entonces le dice a su pueblo, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete por un momento. Ahí está el rapto de la iglesia. Hasta que pase la ira y la indignación del Todopoderoso. Porque he aquí Jehová sale de su lugar. Viene el Señor a la tierra a traer juicios terribles, hermano. Amén. Tremendos. El caballo amarillo. Amén. La cuarta parte de los habitantes de la tierra, hermano. Y dice que esto es principio de dolores o dolores de parto. En otra versión dice dolores de parto. ¿Por qué dolores de parto? Porque es el proceso para el nacimiento de un Israel regenerado que participará del milenio, de la restauración del reino. Entonces son los dolores de parto que sufre la nación para que pueda haber ese nacimiento. Amén. Porque viene principio de dolores, porque ya se acerca, está en la primera semana y se acerca la segunda, en la mitad, la primera mitad de la semana, y se acerca la segunda mitad, donde se van a derramar las copas de la ira de Dios. Entonces, esto es principio de dolores apenas, cuando sean los primeros 3 años y medio. O sea que en nuestros días ni siquiera principio de dolores. Y la gente se queja. Pero ¿por qué no buscamos a Dios? ¿Por qué no le damos a Dios lo que Él se merece? ¿Por qué la negligencia para adorar a Dios y para bendecir su nombre? ¿Por qué no andamos en santidad y agradando a Dios como Él quiere en todo? Amén. Tremendo, hermano. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, oiga bien, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahí pasa a la segunda mitad de la semana de la tribulación. La abominación desoladora nos habla Daniel 9:27, que dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ve? Se va a meter en el templo de Dios y va a hacer cesar, va a detener los sacrificios que se le hacen a Dios y va a querer que se los hagan a Él. Por eso llama la abominación desoladora. Amén, hermano. Mire, 2 de Tesalonicenses 2:3 nos dice, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Viene, engaña a los judíos, hace un pacto con ellos y enseguida va y se sienta en el templo de Dios, cesa, detiene, acaba con el ritual, la ofrenda y los sacrificios para Dios y dice, no, es que yo soy Dios, a mí me tienen que adorar. La loca pasión del diablo, porque es que el anticristo es un hijo del diablo. Y eso fue lo que el diablo le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Eso es lo que él quiere, la adoración.
Y aquí acaba con el sacrificio y la adoración a Dios y pretende que se la den a Él. Amén. Entonces Mateo 24:23 dice: entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Ellos dijeron: no, este no es el Cristo, este no es, porque él profana el templo, como hizo Antíoco Epifanes en los tiempos de Daniel. Por eso dice la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Usted sabe que Antíoco Epifanes sacrificó una cerda en el lugar santo, allá en el templo. Profanó el lugar santo, profanó el templo. Y por medio de una revuelta de Matatías con sus hijos, los llamados los martillos, los macabeos, ellos lograron limpiar el templo en el año 167 antes de Cristo, pero ya este hombre lo había profanado. Por eso lo llaman el anticristo del Antiguo Testamento, enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios. Y por eso Cristo toma como referencia y dice: cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Mire la doble referencia ahí. Jesús refiriéndose a un acontecimiento del pasado, 160 y pico de años antes, y aplicándolo a algo que iba a suceder en el futuro. Doble referencia. Cuando vean eso, entiendan. Ahí empieza, amén, la persecución terrible, porque los judíos dijeron: no, este no es Cristo. Y entonces se levantan contra él, y él empieza con la persecución, hermano, sin precedentes, que dice la Biblia: será tiempo de angustia, cual no fue desde entonces, ni lo será, dijo Cristo. Y es más, dice: y si estos días no fueren acortados, los mismos escogidos estarían en peligro. Los escogidos aquí son los judíos. Por eso los días estaban definidos por Dios, 7 años. Y a partir de ese momento, 3 años y medio. Y por eso la Biblia dice: el diablo ha descendido con furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Ay, hermano. Amén. ¿Hasta dónde podemos como entender o evaluar lo que pronto sucederá? Empezará a suceder. En este momento esperamos el acontecimiento mundial que esperamos, es el levantamiento de la iglesia al cielo. Es lo único que detiene. Porque cuando dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice: pero vosotros sabéis lo que en el momento lo impide, el Espíritu Santo en la iglesia. Pero dice: cuando sea quitada de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo al que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La iglesia es quitada, raptada al cielo, se la lleva el Señor, y entonces se manifiesta el anticristo. Y a los 7 años Cristo viene, y ahí es donde lo mata con el espíritu de su boca, con la palabra, y lo tira al anticristo, lo tira al lago de fuego y azufre con el falso profeta por los siglos de los siglos. Hermano, la Biblia es muy clara, muy precisa. Amén. Qué tremendo, hermano. Mateo 24:27: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Ahí está la manifestación, la segunda venida. En el rapto nadie va a ver a Cristo. Aquí en la tierra nadie lo va a ver. Vendrá hasta las nubes, y el Espíritu Santo levantará la iglesia y la entregará al Señor en las nubes, y así se irá para el cielo para estar siempre con el Señor. Pero ya en la segunda venida dice la Biblia que inclusive dice en Zacarías que Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y todo ojo le verá. Aleluya, porque Él viene, ahí sí viene como un poderoso militar, destruyendo el imperio y el dominio gentil y dándole la entrada al milenio al pueblo de Israel, restaurando el reino de Israel. Amén. En ninguna de las epístolas paulinas se usa el título del Hijo del Hombre. Usted no lo encuentra en el Nuevo Testamento, en las epístolas o en las cartas de Pablo.
Y así fue conocido por los judíos. Ellos sí sabían a qué se refería con el Hijo del Hombre. Y muy usado especialmente por el Evangelio de Lucas. Usted mira el Evangelio de Lucas y siempre el Señor que le dicen maestro, le dicen Señor, Él dice, el Hijo del Hombre vino, el Hijo del Hombre. Él siempre antepone ese título. Amén. Y aquí dice acerca del Hijo del Hombre en su venida. Amén. Y luego dice, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mateo 24, 28. Israel apostata y las águilas son símbolo del juicio divino. Porque Israel, hermano, la gente dice, y está bien, qué pesar que allí lo que está sucediendo y que ahí los israelitas, y está bien orar por el pueblo de Israel porque es el pueblo de Dios. Y el Señor dice, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero resulta que es que Israel ha rechazado a Cristo durante toda la historia, hermano. Y Israel dijo, la sangre de ese justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos lo pidieron. Por eso las muertes tan terribles, las masacres. A Jerusalén han intentado, hermano, conquistar durante mucho tiempo, desde que fueron esparcidos los judíos en el año 70. Todas las naciones han querido apoderarse de Jerusalén. Roma, hermano, mandaba lo que ustedes en la historia escuchan hablar de las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Eran ejércitos que llegaban a Jerusalén y que para liberarla del poder gentil y apoderarse de ella. Y los últimos fueron los árabes. El Imperio Otomano quisieron tomar también la ciudad y apoderarse de ella. Y de hecho construyeron la mezquita de Omar ahí de los árabes. Esos son los que en este momento ocupan la franja de Gaza, lo que llaman los palestinos. No son israelitas, son árabes, grupos palestinos. Los llaman así porque están en la tierra de Palestina, porque quieren apoderarse o que han querido apoderarse de la tierra de Israel, que es Palestina, tierra bendita y divina, es la de Palestina donde nació Jesús. Entonces por eso los llaman palestinos, pero no son israelitas. Y le hicieron y borbandearon a Israel porque Israel es el verdadero dueño de esa tierra, porque Dios se lo dio como descendencia a Abraham y a sus descendientes. Y en el milenio va a tomar control de todo el territorio que Dios le dio, desde Dan hasta Berseba, hermano. Amén. Pero los israelitas, repito, siempre han rechazado a Cristo y dijeron, la sangre de ese justo sea sobre nosotros. Y eso fue la voluntad de ellos. Eso ha sucedido, hermano. Amén. Entonces por eso los juicios de la tribulación, el tiempo de la siega, los juicios ahí para seleccionar, para ir seleccionando peces buenos y peces malos, como hemos visto en las parábolas, el buen trigo y la cizaña, los buenos hombres y los malos hombres. Dios va seleccionando, dice en el capítulo 25 de Mateo, que pondrá los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha, en fin, seleccionando para que llegue al final del milenio. De la gran tribulación, al final que Cristo venga y tira al anticristo y al falso profeta allá en el lago de fuego y azufre y destruye a los ejércitos del anticristo, acaba con el poder gentil. Entonces los israelitas dicen, oh, pero ¿qué son esas heridas que tienes en tu mano? Y con estas fui herido en casa de mis amigos. Y llorarán como quien llora por unigénito. Y se lamentarán, se van a arrepentir y van a pasar al milenio con Cristo. Amén. Y como fue en los días de Noé, oiga, verso 37 al 39, Noé vivió al final de la era antediluviana. Mateo habla del final de la era judía. Noé y los suyos fueron salvos por un juicio, ¿cierto? Un juicio poderoso. No quedaron vivos sino los 8 de la casa de Noé. Los otros fueron ahogados, fueron muertos. El juicio del diluvio cayó. Y así mismo va a ser en la gran tribulación. Amén. Noé y su casa salieron a una tierra en cierta forma regenerada. Y los judíos saldrán a una tierra regenerada. Léase Romanos capítulo 8 y verá que dice que la misma naturaleza gime y está con dolores de parto esperando la redención de los hijos de Dios.
Y el profeta Isaías y otros profetas nos hablan de un milenio en una tierra restaurada, preciosa, buena, porque allá van a entrar los judíos. Amén. A su nombre, gloria. El diluvio, el juicio de Dios para la generación de Noé, estuvo precedido del rapto de Enoc. ¿Recuerdan? Caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios, porque tuvo testimonio de haber caminado con Dios. No crea que si usted no camina con Dios se va a ir. No crea eso. Hay que caminar con Dios. Los juicios de la tribulación en esta última generación serán precedidos del rapto de la iglesia. Aleluya, hermano. A su nombre sea la gloria. Mateo 24, 40 al 51. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Hay que velar y no dejar minar nuestra vida de pecado, de contaminaciones de este mundo, si queremos ser tomados al cielo. Amén. La palabra tomar está hablando del rapto. Hay que velar, hermano. Velar, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre toda su casa, para que le dé el alimento a tiempo? La palabra, hermano. La palabra. La palabra. Necesitamos que se nos dé la palabra, el alimento a tiempo, que nos advierta, que nos prepare, que nos capacite para estar listos cuando suene la final trompeta. Seamos levantados al reino de los cielos, a las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. El siervo fiel y prudente, hermano. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Allá en el cielo, hermano, somos coherederos con Cristo Jesús. Sobre todos sus bienes nos va a poner. Pero, amén. ¿Pero qué? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, a criticar, a murmurar. Vea, ¿cuántos no murmuran del hermano y de la hermana? Consiervos, de la misma casa, de la misma familia, de la misma iglesia, del mismo templo. Comenzar a herir a sus consiervos. ¿Qué dice más? Ya habla más allá. Ya no se conformó con herir a sus consiervos, sino que ahora se va al mundo a comer y a beber con los borrachos. Ah, no, eso no es pecado. Una cervecita, dicen por ahí, una cervecita no emborracha a nadie, eso no es pecado. Yo veo en la Biblia otra cosa. Amén. Comenzar a golpear, a comer y a beber con los borrachos. Mire, está comiendo y bebiendo, de pronto no está emborrachando, está tomándose una cervecita, que porque no es pecado. ¿Qué pasa? Vendrá el Señor de aquel siervo el día en que no espera y a la hora que no sabe porque no se mete en la palabra. No se da a Dios, no busca a Dios, no piensa en Dios, piensa en el placer, piensa en la diversión, piensa en lo mundano. Y la Biblia dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. No sabe y lo castigará duramente. ¿Qué dirán aquellos que dicen: no, hermano, el Señor es bueno? Él es bueno y misericordioso.
grande en misericordia, y se duele del castigo, se gozan a hacer misericordia. Eso es verdad. Pero ¿sabe también qué dice la Biblia? Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Esto no es para aparentar aquí, ¿qué tal? Que ay, santo, aleluya, y llorar, y ay, como muchos. No, esto no es de aparentar, hermano. Esto es de sinceridad con Dios, de amar a Dios y de adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradoras busca Dios para que le adoren. Su parte con los hipócritas, no con la iglesia, no en las nubes para recibir al Señor en el aire. Su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo, mano. ¿Y cómo pondrá, como dice ahí, cómo pondrá con los hipócritas a estos? ¿Cómo? ¿No es que dice en varias de las parábolas que vimos, los atará en manojos para quemarlos, dice una palabra? Después dice, los peces malos los echará fuera. Amén. ¿Y la iglesia? Los peces buenos, el buen trigo, los sinceros, los no hipócritas, los que están por adorar y bendecir a Dios de verdad en el corazón. No importa lo que tengan que padecer, no importa lo que tengan que renunciar, que dejar, que cambiar, que preferir, no importa. A eso se los lleva el Señor en el rapto, traslado, arrebatamiento. En el griego es la palabra arpazo, que significa tomar súbitamente o de repente, como le pasó a Enoc. Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Se lo llevó Dios, se lo llevó Dios, se lo llevó Dios. No se lo llevó el diablo, man. No se lo llevó el pecado, no se lo llevó las contaminaciones de este mundo. Se lo llevó Dios porque tuvo testimonio. Lo vieron, la gente supo, fiel profeta de Jehová, hombre fiel, mujer fiel, joven fiel, jovencita fiel, niño fiel. Se lo llevó Dios. Segundo libro de Reyes 2:1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, aleluya, en un torbellino al cielo. Vamos para el cielo, hermano. No vamos a vivir en esta tierra. No. Que los mansos heredarán la tierra. Claro, los mansos viven más tiempo aquí, pero eso que heredarán la tierra y que van a vivir por todos los siglos en el paraíso terrenal. No. Para el cielo. Para el cielo. Apocalipsis 19 comienza diciendo, y vi una gran multitud con palmas que adoraban y bendecían a Dios en el cielo. A su nombre gloria. Versículo 11, segundo de Reyes 2:11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, a Elías y a Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Subió al cielo en un torbellino. Un tipo de rapto, Enoc y Elías. Hechos capítulo 8, verso 39. Cuando subieron del agua, refiriéndose a Felipe y el eunuco. Hechos capítulo 8, le puede leer en su casa, habla de Felipe y el eunuco. Que Felipe le habló, porque Dios lo mandó, váyase por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Y Felipe, bien obediente, se fue para el camino, aunque fuera desierto, no importa. Y estaba predicándole a una multitud en Samaria. Pero a Felipe no le importaban las multitudes, hermano. A Felipe le importaba la voluntad de Dios. Y dejó la multitud en Samaria y se fue al desierto, camino de Jerusalén a Gaza.
Y por allá hay un carro, y el Espíritu le dijo, júntate al carro, y se juntó al carro, y vio que el eunuco leía al profeta Isaías, donde dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue contado, y su generación, ¿quién la contará? Y él me le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Felipe, un hombre sabio, hermano. Él sabe que la palabra hay que entenderla y que Dios da entendimiento. Si alguno se cree escaso de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Usted tiene que entender la palabra, hermano. Y lo que no entiende tiene que subrayarlo cuando lea la Biblia y preguntar. No será excusa: ay, Señor, yo no entendía. No, tiene que preguntar. Felipe le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco, muy humilde, le dijo: pero ¿cómo, si nadie me explica? Y le explicó. Y le explicó también desde Isaías, dice que desde el pasaje que leía, Isaías 53, y se vino por toda la palabra, hablándole de Cristo, de la muerte de Cristo, que era por nuestros pecados, que moría en la cruz y derramaba su sangre para limpiarnos, que si lo aceptábamos y lo reconocíamos como Señor y Salvador, nuestros pecados serían perdonados, y que si nos bautizábamos como obediencia a la palabra, entonces vamos a ser salvos. Y entonces cuando iban en esas, pasando por un lugar donde había muchas aguas, el eunuco le dijo a Felipe: aquí hay mucha agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entendió la palabra, santo, entendió la palabra. Aquí hay agua. Y aconteció que ellos hablando, he aquí un carro de fuego, cuando subieron del agua, lo bautizó ya. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató. ¡Aleluya! Arrebató a Felipe. Y el eunuco no le dio más. Hermano, cuando el Señor se lleve la iglesia, arrebate la iglesia. La gente dice que el arrebatamiento no es verdad, que eso no existe, que no hay, que yo no sé qué, un montón de cosas. ¡Ja! Claro. Cuando el Señor arrebate la iglesia, se lleve la iglesia, el mundo no la verá más. El eunuco no le dio más. El mundo no verá más la iglesia, porque la metió el Señor en sus graneros. Porque el Señor dijo: anda, pueblo mío, sube acá. Capítulo 4, Apocalipsis, verso 1. Sube acá, sube acá. Amén. A su nombre, gloria. No la verá más el mundo. Juan, capítulo 14, versos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Hermano, no se turbe. No le tema a nada. Témale a Dios. Eso lo dice el Evangelio según San Mateo. Le dice: el Señor Jesucristo dijo: no le teman al que puede matar el cuerpo, mas el alma no pueden dañar. Temerle a aquel que puede tirar el alma y el espíritu en el infierno. A ese sí hay que temerle, a Dios. Él es el único. Y aquí dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y el Señor se fue, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, oiga, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Hechos capítulo 1, verso 11 dice que los ángeles se quedaron mirando y él fue levantado en una nube y la nube lo ocultó de los ojos y no lo vieron más y se sentó a la diestra del Padre. Santo, aleluya. Que el Señor nos ayude a estar en ese lugar, aleluya. Que podamos llegar a la meta final, sentados en el mismo trono del Padre con Cristo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La versión 60 dice en un abrir y cerrar, doble tiempo. Pero la versión antigua dice en un abrir de ojos. O sea que usted los cierra y cuando los abre ya no ve a nadie si usted se queda.
Ojalá los abra y vea a la gente en las nubes. Amén. En un abrir y cerrar de ojos, en un abrir de ojos. Pero mire, dice ahí, en un momento. Usted sabe la palabra momento, en latín es momentum. ¿Sabe qué es un momentum? La 11ª parte de un segundo. Aleluya. ¿Y cuánto se demora un segundo? 1, ya. Ahora divídame ese tiempo en 11 partes. Y tome solo una. Momento. Así de rápido se va la iglesia. En un momento. Y ya estamos en las nubes. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Y aquí no nos verán más. No va a haber tiempo de ir a pedir perdón. No va a haber tiempo de ir allá a pagar la cuenta que no quiere pagar. Que se esconde de su amigo, de su hermana, de su amiga. ¡Ay, se esconde y viene! Y no le paga. No, ya no va a haber tiempo. En un momento se fue. Y en un momento se quedó. En un abrir de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario. Al cielo no entrará carne ni sangre. Refiriéndose a la ciudad celestial, dice: no entrará en ella ninguna cosa sucia que hace abominación o mentira, sino los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. A la final trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Cuerpos glorificados como el de Cristo, que entró donde estaban los discípulos, cerrada la puerta. ¿Y cómo entró? Cerrada la puerta y entró. Aleluya. Entró donde estaban sus discípulos, cerrada la puerta. La puerta no le estorbaba porque tenía cuerpo glorificado. Y a nosotros nos va a dar ese mismo cuerpo. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, aleluya. Aquí no va a mandar ángeles. Aquí no va a mandar a nadie, hermano. El Señor mismo descenderá hasta las nubes. El Señor mismo con voz de mando, porque Él es el Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. ¿Está usted en Cristo? Por eso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13 dice que no os entristezcáis por los que se han muerto, no entristezcan como los otros que no tienen esperanza. No, si se murió en Cristo, no se preocupe, no se entristezca. Que bueno, aseguró el lugarcito allá. Si se murió en Cristo, aseguró su lugar. El problema no es morir, todos vamos a morir. El problema es morir sin Cristo. Ahí no vale que aquí en la tierra digan que en paz descanse. No, Señor, si no murió en Cristo, no descansa. Amén. Aleluya. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Santo, que nos ayude a estar en Cristo, hermano. Examinaos a vosotros mismos, dice Pablo, si estáis o no en el Señor, si estáis o no en Cristo. Usted tiene que todos los días orar y confrontarse con la palabra. Señor, redargúyeme, trátame, límpiame, purifica, santifica mi vida. Lávame con tu sangre preciosa. Revélame, muéstrame mi corazón. Como decía David, examíname, oh Dios, pruébame y reconoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Amén. Si estamos en Cristo, porque ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Si hay rapto, man, si
Sí hay rapto, como ha habido en otro tiempo, a Enoa, a Elías, etcétera, a Felipe, como ha habido ese rapto. Sí hay rapto de la iglesia, seremos arrebatados. En la segunda venida de Cristo, Cristo viene hasta la tierra con la iglesia. Ahí no se puede aplicar arrebatamiento, no señor. Pero en el rapto, Cristo no lo nombran por ahí en los pasajes, en estos pasajes, sino viniendo hasta las nubes nomás. Y somos la iglesia arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitan en Cristo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. En la segunda venida de Cristo, el Señor pone sus pies sobre el monte de los olivos, allá en Jerusalén, en Israel. No es lo mismo entonces. No es lo mismo la segunda venida con el rapto, no señor. Porque allí seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Santo. Ahí comienza. Ahí entraron el buen trigo. Aleluya. En el tiempo de la siega. En cualquier momento, en cualquier onceava parte de un segundo, el buen trigo será guardado en los graneros. Los buenos peces serán echados en la cesta. La perla de gran precio, la iglesia, será raptada y llevada al cielo. Aleluya. Oh, ¿cuándo será ese día, hermano? La Biblia dice en Apocalipsis 22, la iglesia y el Espíritu dicen ven. Digamos ven, Señor Jesús. Aleluya. Pero la cizaña, aleluya, será quemada. La cizaña será quemada en los juicios de la gran tribulación. Los malos peces echados fuera al lago de fuego que arde con azufre, en la guerra de Armagedón, en la segunda venida de Cristo. Por eso el Salmo 9:17 dice: y los malos serán trasladados al infierno. Oiga, todas las gentes que se olvidan de Dios. Póngale ojo a dos frases en la Biblia, hermano. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Es suficiente. Porque es que ya no cuentan nuestros pecados. Muchos, que la mayoría de muchos, o pocos, Él ya los llevó en la cruz. Entonces el Señor ya no nos va a condenar por los pecados, porque ya Cristo pagó por ellos. A eso murió en la cruz. ¿Por qué nos va a condenar? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado, todos esos pecados, ahora los cambia el Señor por cuanto no creen en mí. La incredulidad es la que te lleva a la perdición. Póngale cuidado a eso. Y aquí dice, los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Los incrédulos, los que se olvidan, suficiente para ser condenado, olvidarse de Dios. Se entretiene en otras cosas, en las bagatelas de este mundo, eleva su alma a cosas vanas, le da más valor y más tiempo a cosas insignificantes y se va olvidando poco a poco de Dios y se vuelve malo, porque dice, los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Tome nota de esas dos cositas. Amén. Ahí termina la siega. Ese es el tiempo de la siega. Los judíos entrarán al milenio. Será restaurado el reino de Dios que ellos preguntaron en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No, en este tiempo no. Les pudo haber dicho. No se los dijo así en esa forma literalmente, pero se los dijo. Sería en el tiempo de su segunda venida a la tierra.
En la primera vino a morir por nuestros pecados, en la segunda viene a dar juicio. Amén. Y se acaba el tiempo de la siega.